El 30º aniversario de los Power Rangers está a la vuelta de la esquina, con el especial de Netflix, Once and Always, a punto de estrenarse y la nueva temporada Cosmic Fury cada vez más cerca. Es tiempo para que te pongas al día con la franquicia, pero mucho más allá de lo visto en las series de televisión. Bienvenidos al multiverso de Power Rangers, bienvenidos al canal de Davido666. Hoy les voy a contar cómo leer los cómics de Power Rangers. Publicados originalmente por Boom Studios y localizados actualmente al español por la editorial Monstruos, nos cuentan una historia alternativa a los eventos de Mighty Morphin Power Rangers, pero adaptado a la actualidad. El cómic omite varios eventos ya que se supone que pasan igual que en la historia original, y además de aportar nuevas historias, también revela orígenes secretos de los personajes y expande detalles de los eventos que ya conocemos por la serie. Este video va dirigido a quienes son fan de la franquicia o al menos de la primera entrega. Y aclaro, no voy a resumirles el cómic, sino proporcionarles una guía para que inicien a leerlo por su cuenta y no se pierdan de nada. La historia inicia después del mini arco de 5 episodios titulado Green with Evil, en donde se nos presenta a Tommy como el Green Ranger en la serie de TV. Del número 0 al 4 se nos cuenta cómo Tommy tiene problemas para adaptarse al equipo mientras Rita sigue ejerciendo influencia sobre su mente y los Rangers no logran confiar de todo en él. El episodio 5 cuenta como un flashback. Previo a la llegada de Green Ranger, Rita hace contacto con Zack. Del 6 al 9 nos presentan el primer villano original del formato impreso. Black Dragon parece ser un Zord pensante con varias habilidades bajo la manga. Se une a Rita para poner contra las cuerdas a los Rangers. El episodio 10 es otro flashback, esta vez centrado en Billy y las razones detrás de la creación de una herramienta muy importante de los Rangers. Del 11 al 16, nuestros héroes se enfrentan por primera vez al villano más popular de esta serie, Lord Drakkon, la versión malvada de Tommy Oliver proveniente de un distópico futuro alternativo. Aquí se agrega la primera historia exclusiva. Estas son añadidas a la historia posteriormente en una edición deluxe. En este caso, centrada en Jason del futuro alterno. El número 15 nos cuenta el punto de vista de Zordon de aquel futuro. Del 17 al 24 nos presentan a Grace Sterling, la CEO de Prometea, una corporación tecnológica que brindará extraoficialmente apoyo a los Rangers. Acá se agrega otra historia exclusiva, centrada en los Supersonic Rangers, uno de los poderes nunca antes vistos en la Tierra que nos presentaron en Super Megaforce. Así es como arreglan bastantes cosas que se mandó mal Sábado. El número 20 es un flashback que nos cuenta el pasado de Grace Sterling y su relación con Zordon, además de presentarnos al primer Psycho Ranger de la historia. El 24 es la antesala al primer gran evento de los cómics, Shattered Grid. Sin embargo, antes de eso, debemos hacer una pausa y saltar hacia otra serie de cómics. Tenemos que ir hacia atrás en el tiempo con esta nueva serie que se titula Go Go Power Rangers e inicia justo después de Day of the Dumpster, el primer episodio de la serie de TV. Este cómic se centra mucho más en la vida personal de los Rangers y cómo tienen que lidiar con su papel de estudiantes de secundaria y la responsabilidad de ser héroes. Aquí se nos presenta otro personaje original, Matthew Cook, un amigo de los protagonistas y el primer novio de Kimberly. Leeremos hasta el número 8, que marca la inesperada llegada de la Ranger Slayer desde la línea temporal de Drakkon y da paso al evento que venimos anticipando. En Shattered Grid debemos alternar entre la serie principal y Go Go Power Rangers, además de agregar algún que otro material complementario. Todo inicia con el regreso de Lord Drakkon, quien utiliza la Morphin Grid para atacar a diversos equipos de Rangers a través del tiempo, mientras la Ranger Slayer viaja al pasado buscándolo, pero accidentalmente llegan un tiempo antes de que los Rangers lo conozcan. Como material complementario, podemos agregar 2 episodios de Power Ranger Hyperforce, una temporada especial que es en realidad un juego de rol transmitido en vivo, en donde han participado Kai Higgins, el escritor de los cómics, y el mismísimo Jason David Frank interpretando a Draco. Estos pueden ser omitidos, pero hay que tener en cuenta que los Hyperforce pelearán en la batalla final. Estaría bueno que veas el cortometraje
que sirvió de promoción para el evento, donde vimos por primera y única vez a JDF vistiendo el traje de Lord Draco. Los anuales recopilan historias cortas que por lo general no aportan nada importante o no forman parte del canon. Sin embargo, el anual 2018 nos cuenta historias de Rangers de varias temporadas siendo atacadas por el ejército de Draco. El Free Comic Book Day de 2018 nos presenta a los 3 emisarios de los Morphin Masters, 3 entidades que serán de vital importancia en el futuro de la serie. También, una historia exclusiva sobre la Queen del futuro y el origen de la Ranger Slayer. Para concluir este evento, entre estas 2 series, se agrega un cómic especial de más páginas titulado Shattered Grid número 1. Es el crossover definitivo de todos los equipos de los Rangers hasta el momento, peleando contra el Lord Draco, más épico imposible. La historia continúa en Beyond the Grid. Ahora vamos a dejar de lado a los Rangers originales para concentrarnos en un grupo conformado por Rangers de varios equipos que lograron escapar de Drakon gracias a Grace y Prometea. En esta otra dimensión conoceremos a la Solar Ranger, mientras aprendemos más sobre la Morphin Grid y los Morphin Master que pudimos ver en Dino Fury. Además, el número 35 nos contará qué fue de Heskill al finalizar Dino Charge y cómo se convirtió en el Dark Ranger. Al finalizar, debemos agregar una historia exclusiva sobre Laren y Remy, las Rangers de aquella dimensión. Vamos a retomar Go-Go Power Ranger desde el número 13, donde nos enfocaremos en el pasado de Rita y el origen del Green Ranger. Además, un antiguo ayudante de Zordon se presenta ante los Rangers. Es Alpha 1, que no parece tener buenas intenciones. Este arco concluye con un tomo especial titulado Forever Ranger y marca la inminente llegada del malvado Green Ranger. Así concluyen las historias enmarcadas dentro de la primera temporada. Los siguientes cómics se basan en la segunda, con la llegada del Lord Zed e importantes cambios en el equipo de los Rangers. También existen más cómics salidos en este periodo, pero no afectan a la historia principal, siendo los más importantes las novelas gráficas, que tienen íntima relación con la serie. Pero todo esto lo vamos a dejar para próximos videos. Déjenme saber en los comentarios si les gusta este contenido y si les sirvió esta guía. Suscríbanse para más videos, no solo de Power Rangers, sino también de otras franquicias de nuestra infancia. Sin más, los saludo, que el poder los proteja y nos vemos en el próximo video de Davido666.